¿Qué pasa, gente? La amenaza de huelga de Rodri y Carvajal, si se ha menospreciado demasiado al Barcelona, la importancia de YouTube Real Madrid en contraposición a la prensa tradicional, cuándo va a volver Dani Ceballos y muchas cositas más en el As Cordegana 18. Muy buenas, bienvenidos nuevamente a otro preguntas y respuestas que os viene de maravilla para los que veáis antes y no podéis esperar de previa del partido del Real Madrid este sábado, y a los que lo veis durante la semana, que también sois muchos, pues oye, también que lo disfrutéis, y como siempre os digo, aprovechando que esta sección se ve bastante, bueno, que os suscribáis, que es gratis. Ahora mira, mientras lo estáis viendo le podéis dar. Hubo un arreón después del último As, que muchos le disteis al botoncito, así que os invito a otros a que lo hagáis. Y mientras, vamos con las preguntas. Óscar, que repite, eso es que sabes tocarme las teclas, ya estuvo la semana pasada, preguntó por Mbappé, si daba menos miedo, como decían algunos. Yo contestaba que no tenía ninguna duda sobre él, y bueno, luego se ha demostrado, es que son 5 goles en 7 partidos, estando muy lejos de su nivel, y insisto, se puede dudar de muchas cosas del Real Madrid, pero, o no tantas, pero desde luego una no es Mbappé. Y pregunta ahora a Óscar por Endrick, cómo se queja un poco de la falta de protagonismo que le da Ancelotti. Para empezar, una de las partes de las que hablas, yo entiendo totalmente a Ancelotti, es decir, cuando tú tienes a jugadores como Mbappé, como Vinicius e incluso como Rodrigo, que es más importante para el entrenador, que es el que lo ve día a día, el que tiene que hacer también esos equilibrios en el vestuario, pues entiendo que empiece con esa idea, y que Endrick, que no nos olvidemos, llega con 18 años recién cumplidos en otro estatus. Hay que irle dando entrada poco a poco. Entonces, desde el prisma de la titularidad, dado también que no han pasado tantos partidos, compro la gestión que está haciendo Ancelotti. Lo que no, y me consta que hay gente dentro que piensa igual, es el tema de los cambios. No solo que lo saques siempre o casi siempre cada partido, sino que cuando lo hagas, oye, dale más de 5 minutos, dale más de 10 que le dio el otro día en Champions cuando marcó. Promedia, porque estas estadísticas no computan los tiempos extras, los tiempos añadidos, 2 goles en 20 minutos Endrick, es decir, que marca un gol de promedio cada 10 minutos con el Real Madrid. Bueno, pues él está aprovechando al máximo, no solo marcando, sino generando, pero yo sí que le exigiría, si se me entiende, a Ancelotti, compro esa parte de la crítica. Pasa lo mismo con Arda Güler: cuando vayas a hacer los cambios, atrévete y hazlos antes, no solo dándoles 5, 8, 10 minutos y en el mejor de los casos 15. Sergio se pone muy descriptivo, un poco poético, comparando el centro del campo del año pasado, que le parecía la leche de lo mejor, y que este lo ve pues más escaso. Me pregunta por mi opinión, no estoy de acuerdo, y de hecho, ahora lo argumento, pienso que es uno de los grandes problemas que igual no se están destacando lo suficiente del Real Madrid en este inicio de temporada. Partimos de la base, el otro día ya di un toque a Ancelotti en rueda de prensa diciendo, bueno, que lo de Kroos ya hay que olvidarlo, que es un tema del pasado. Estoy bastante de acuerdo, pero bueno, para contextualizar, evidentemente que no esté Kroos es un problema, y es un problema que no vas a poder salvar, o que es muy difícil que salves. Dicho esto, lo lógico es que tu nivel baje, por lo menos hasta que te acoples a la nueva vida sin Toni, pero vuelvo a hacer la cuenta, ha habido lesionados, es que no nos olvidemos de esto, que era el punto que quería destacar al principio. Tú tienes un centro del campo con Tchouaméni, con Camavinga, con Fede Valverde, con Jude Bellingham, con Luka Modric, que también a lo mejor no siempre o no abusando como está haciendo casi en este inicio de temporada Ancelotti, pero que en jerarquía, en toque, en cuando queman las papas, estar ahí porque tiene mucha experiencia. Dani Ceballos, que aporta un perfil también diferente, incluso Arda Güler si bajas. Tienes 6, 7 jugadores de centro del campo con mucha variedad, que hablabas tú en el enunciado de tu pregunta. Pues aquí se demuestra variedad y calidad también. Entonces, cantidad y calidad de perfiles y de jugadores para el centro del campo. ¿Qué pasa? Que has perdido a Bellingham y a Camavinga, que está a punto de volver, que está cada vez más cerca. Se te ha lesionado Tchouaméni, es decir, que has tenido una serie de inconvenientes que han mermado esa zona del centro del campo. Hay capturas de las últimas convocatorias que circulaban por Twitter Real Madrid en las que se veían que
es difícil afrontar un partido así. Ha habido también muy mala suerte, pero insisto, para mí un centro del campo con estos jugadores que digo, que además con el paso del tiempo, es decir, Camavinga con un año más y con la necesidad de dar un paso al frente porque ya no está Kroos, porque Modric en teoría va a ir un pasito atrás, lo mismo con Tchouaméni, etcétera, etcétera, yo creo que, insisto, los niveles a los que te llevó Kroos son inalcanzables seguramente, pero tienes recursos en cantidad y en calidad para que el centro del campo no sea tu problema. Azucena me pregunta por Dani Ceballos y su recuperación, que parece que vuelve antes. Depende de lo que hayas leído o escuchado. Cuando se lesionó es verdad que el club dijo alrededor de 2 meses, pero gente cercana al jugador, hay un tuit mío ahí que lo puse, decía que podían ser 5 semanas, entonces iban a ser entre 5 semanas y 8, es decir, 2 meses. He preguntado y gente cercana al jugador me decían que se lo está currando bastante, habéis visto las imágenes esas con las luces, creo que lo pone él, de diferentes colores para tratarse. Me han dicho que junto con el club se ha optado por meterle muchas horas, que no está yendo, no me fijé, pero seguramente ni fuera al evento de la presentación del documental de Courtois, y no ha hecho ningún evento, no ha salido prácticamente, para máximo reposo, máxima dedicación, y de esas 5 semanas me decían que se podía mantener. Estoy grabando esto antes de que la rueda de prensa de Ancelotti, no sé si dirá algo, pero bueno, que me decían que se podía quedar en un mes, 5 semanas, 4 o 5, que era lo inicial. Vamos a ponerle que no llegue, que no le dé suficiente para el mes, pero que se queden unas 5 semanas. Se lesionó el 1 de septiembre contra el Betis, es decir, que un mes, bueno, pues más o menos. Está ahí ya a la vuelta de la esquina en los términos que reflejamos en The Athletic, que podían ser unas 5 semanas. Juan Claudio Rodrigo me pregunta por uno de los temas de mayor actualidad esta semana e incluso desde hace algún tiempo, que es la posible huelga de jugadores. Ha sido Rodri Hernández, si no me equivoco, el jugador del Manchester City y la selección española, el primero en decir la palabra, el primero en verbalizar que se podría dar algún paso más. Le han seguido otras figuras del fútbol como Dani Carvajal. Y bueno, yo no veo visos de que esto acabe en una huelga, porque lo que quieren los futbolistas es recortar partidos cuando se está terminando de aprobar un torneo internacional como es el nuevo Mundial de Clubes, que se va a jugar entre junio y julio del año que viene, y que no va a haber forma de pararlo porque es un transatlántico, porque es un triunfo del fútbol en general, a nivel de marketing, de abrir mercado, también a nivel económico, y ni los clubes que lo juegan, por mucho que se quejen, ni la FIFA ni nadie está detrás, tiene un interés real, si acaso los jugadores, pero los jugadores van a tener que plantearse el hecho de que los clubes les digan: tú no quieres jugar más, no quieres jugar más torneos, pues no me pidas más dinero en las renovaciones. Tiene que renovar ahora Dani Carvajal, está en ello con el Real Madrid, y van a poder renunciar, se van a organizar. Ese es un punto clave también que veo: se van a organizar, y cómo, qué partidos van a pedir que no se juegue, porque contra la FIFA y contra los propios clubes no vas a poder con el nuevo Mundial de Clubes. Vas a pedir que se rebaje, como decía Onrubia en el de Foramigos, a 18 clubes, a 18 equipos la primera división de España, y en otras ligas que se baje el número. Los jugadores a los que vas a, digamos, putear o poner en una situación peor, con eso los necesitas en tu sindicato, en tu organización como jugadores, para seguir adelante. Si no cuentas, si la parte de los jugadores no va a una, es imposible que salga adelante. Y lo mismo, es que FIFA no tiene ningún interés en reducir partidos, porque cuantos más, es como lo comentaba también en el de Foramigos, es como las selecciones. Aquí cualquier federación ya casi del mundo tiene cada vez más foco, más dinero y más posibilidades, si en algún punto lo hace bien, de jugar contra grandes selecciones, de llegar a grandes torneos, porque se están ampliando los números. Esos son votos para el presidente de turno de FIFA, igual que pasa en UEFA. Entonces yo, por toda esa mezcla, no creo ni que estén dispuestos a perder dinero, ni que la organización sea sencilla a ningún nivel, independientemente, los jugadores por un lado, la FIFA por otro, los clubes por otro, y mucho menos que todos juntos lleguen a un acuerdo. Así que pueden en algún punto paliar esta situación, no lo descarto. Que sea mediante una huelga, no creo que supere la amenaza, sinceramente.
Pregunta larga de Bruceland que describe un poco su visión sobre el Barça, si no se le han menospreciado demasiado y que incluso se da demasiado por hecho que se vaya a caer. Fíjate, eché un vistazo a... Luego desarrolla ahí la pregunta. Eché un vistazo a las preguntas que habían llegado al Ask y sabía que esta la iba a seleccionar. Fue antes del partido de Champions Mónaco-Barcelona y pensé, también, siendo parte de verdad, ya lo explico, también igual estamos poniendo ahora muy arriba al Barcelona, porque ¿qué pasa si pierde la Champions? Y justo palmo en la Champions. No sé si cambia lo suficiente, pero bueno, seguramente, como en casi todo en la vida, ni tanto ni tan calvo. Es decir, creo que el Barcelona ha empezado muy bien. ¿Se le ha menospreciado? No sé yo hasta qué punto. Yo, por ejemplo, decía que el Real Madrid creía que iba a ganar la Liga o que estaba seguro y que era claro favorito, independientemente de lo que pasara, porque tiene mejor 11 y mejor plantilla. Y que, bueno, llegada de Mbappé, de Endrick, se va Kroos, pero bueno, tienes jugadores con un año más creciendo aún más, y el Barça al final no se había podido reforzar como hubiera querido, ha perdido a un hombre con mucha jerarquía y mucha importancia en el día a día y en las grandes noches, incluso que podría ser como Gundogan. Sí, llega Dani Olmo bien, pero bueno, no sé, no me parecía que el Barça tuviera mejor plantilla, mucho mejor plantilla que el año pasado, y el Real Madrid seguía más o menos en las mismas. Recuperaba a Courtois respecto a la temporada pasada, el verano pasado, a Militao, en fin. Y aún así sí que decía que iba a haber, que no veía que la Liga fuera a estar sentenciada y mucho menos en diciembre, que al final el Barça, el peor Barça o de los peores que se recuerdan, la temporada pasada llega a marzo, que si llega y estuvo muy cerca, ya sé que son muchos sí, que siempre lo recalco, pero que si llega a dar el golpe en el Bernabéu, te mete el susto en el cuerpo. Entonces, que bueno, que tampoco había que confiarse en exceso. Dicho esto, a mí como a ti la distancia matemática no me parece importante, pero sí que me parece más la mental y las malas sensaciones que da el Real Madrid. Es decir, no es que te puedas poner, porque incluso hasta 6, como tú dices, hasta 6 puntos de ventaja, tienes los enfrentamientos directos y el Barça en algún momento también tendrá que ir pinchando. Pero sí que es verdad que el Real Madrid, yo creo que se debe más a eso, no es tanto mirando al Barça, sino al Real Madrid, de cuando el Madrid empieza mal, sin quitarle méritos al Barça, es esa sensación de mérito del Madrid, de que se está dejando ir y de que 4 o 5 puntos se pueden volver mucho más, porque en estas jornadas casi ha estado más cerca un nuevo pinchazo del Real Madrid que uno del Barça para que el Real Madrid le recortara puntos. Entonces yo creo que el Madrid, insisto, no, creo que luego puede pasar cualquier cosa. Nos pasó también en las eliminatorias City-Madrid, para muchos era favorito el City, para mí incluido. Luego pasa el Real Madrid contra el Bayern, era favorito para mí, para muchos el Real Madrid, y el Bayern estuvo a esto de pasar a la final. Pues en la Liga lo mismo, sin que haya menos precio, creo que el Real Madrid es mejor en 11, en plantilla, en dinámica estaba mejor, y que todo le acompaña en no tener tanto ruido fuera del campo. Y bueno, pues si luego por eso creo que no hubo menos precio, pero luego hay que demostrarlo en el campo, y el Real Madrid no ha demostrado en el campo hasta esta fecha. Me ha parecido muy interesante esta de Víctor preguntando por Kovacic, que si el Real Madrid no tendría que volver un poco a buscar esos perfiles que no sean tan generacionales, pero que, viendo por ejemplo la plantilla actual, que hay una serie de carencias, pues no siempre se puede fichar al generacional o que solo haya un objetivo. Primero, Víctor, yo no sé si esta es una idea general, por eso traigo también la pregunta aquí, a ver qué ponéis en comentarios. A mí Kovacic me parecía, y creo que el Real Madrid hacía el movimiento de ir a por él, un jugador generacional. Me parecía el siguiente, con matices de diferencia, el siguiente Modric. El siguiente jugador que con un poco de paciencia, igual que ocurrió en su día con Odegaard, con un poco de paciencia, tenía ahí para aguantar e ir desarrollando, o como ha hecho Fede Valverde, que aguanta años y años, incluso jugando de extremo, hasta dar el salto definitivo. ¿Qué pasa? Que Kovacic, como Odegaard en su día, por diferentes motivos, no tuvieron esa paciencia y quisieron probar su suerte, y además, sobre todo Kovacic con lo que ha ganado con éxito, y con el Real Madrid haciendo buenas operaciones económicas con su salida y sin que en lo deportivo le haya pesado en exceso. Pero insisto, Kovacic me parece el típico fichaje generacional del Real Madrid, adelantándose al descenso de rendimiento de tus titulares, fichando a alguien joven que se te va a revalorizar. Por ese lado, este punto. Y luego, por el otro, de acuerdo contigo, o sea, sin entrar en si Kovacic, Lloro son generacionales o no, aunque haya salido bien deportivamente, yo considero que en los últimos años ha habido escasez de fichajes y que a veces, bueno, pues como hace unos meses,
y estamos en la misma situación ahora, podemos coincidir en que el Real Madrid está igual o parecido con el central. En enero para mí, y Ancelotti lo compartía según me contaron, tienes que fichar a quien sea, no puedes jugar un derbi con Carvajal y Tchouaméni de centrales. Y a quien sea tiene que ser, pues eso, cada uno tiene sus nombres y a cada uno nos vienen nuestros nombres, pero al que sea, no puedes ir así por la temporada. Luego salió muy bien, pues oye, chapo para la directiva que ha puesto por ahí, le suele salir bien, pero coincido contigo en que creo que está habiendo una escasez de fichajes y que está saliendo bien en lo deportivo, pero que a mí me parece asumir demasiados riesgos. Gonzalo Queipo me preguntó en el Ask anterior por Antonio Pintus y cómo podía ser que con alguien de la consideración interna y externa del italiano, y además que tiene un staff, añado, haya tantos jugadores de la primera plantilla del Real Madrid, y añado que también pasa en el Castilla, incluso empieza a pasar en el Juvenil A, en Real Madrid C, tengan sus propios entrenadores personales, sus fisioterapeutas, con los que trabajen en casa o a la distancia. Le pedí a Gonzalo, me parecía muy interesante la pregunta, tenía más o menos un sentido de por dónde iban los tiros, pero le pedí que me la repitiera a la semana siguiente en la pestaña de comunidad para incluirla en este Ask, para que me diera un poco de tiempo a preguntar y tener una información más sólida. Y es un poco por donde me habían comentado más por encima. La explicación es que el Real Madrid, entre jugadores de la primera plantilla, algunos que suben del filial, lesionados que exigen mucha más atención y que hace que, entre comillas, no te dé a lo mejor para llegar tanto a otros jugadores, tiene que controlar unos 25-30 jugadores por año, y Pintus y su staff no tienen tantos recursos como para hacer un seguimiento tan detallado y tan exhaustivo como a veces se podría hacer. Me comentaban que cada persona del staff tiene a 2 o 3 jugadores a su cargo, pero que coinciden la parte del club en la que preguntaba y la parte de los fisios, que está hablando con varios, pero especialmente con uno que me da bastantes detalles, que bueno, que la especialización y la individualización, los ejercicios que necesitas, cuándo los necesitas, los registros, los datos, tenerlos en un ordenador, estudiarlos, desarrollarlos, ese grado de especialización al detalle, que son casi ya labores de ingeniería, es difícil hacerlas en un club, por lo que digo, por una cuestión de número. Entonces, que hay bastante coordinación, que el club aprueba, tiene que pasar por el club estas personas que trabajan por los jugadores, y que la coordinación y la relación pueda haber algún punto de disonancia, pero que es bastante pues bastante buena y que están bastante coordinados. También me decían que es un tema un poco de, si lo decimos así, de conciliación. El jugador, si llega a las 10 a Valdebebas, se trata antes del entrenamiento, tiene la sesión, se trata un poco después, no le da para... sí le da, pero vamos, se tendría que quedar a comer en Valdebebas y ponerse con el staff luego a trabajar después de reposar un poco la comida o hacer una siesta, cuando si se va a casa pues evita el tener que estar 10 horas en Valdebebas, que al final para la dinámica que tienen los jugadores es importante también estar con sus familias, salir un poco de lo que es el entorno de Valdebebas y además contar en casa con ese grado de especialización tan importante. Me comentaban además que esto empezó a cambiar con Cristiano Ronaldo, que fue un poco el que empezó a introducir pues eso, ese extra incluso de profesionalización, de cuidarse cada vez más en cada registro fuera del campo, y que bueno, ahora pues está muy a la orden del día. Gracias, Montero, por tus palabras. Me pregunta cómo se prepara una entrevista como la que le hice a Mbappé, y bueno, que entiende que es la mejor, o si no que en el top 3, y que diga mi top 3. Pues efectivamente voy a hacer un top 3, la primera la de Mbappé, por poder entrevistar a alguien de ese calibre en la semana en la que fue noticia mundial, además de forma sorprendente, y también por cómo se produjo, que fue una cosa que estaba un poco hablada, pero que yo no esperaba, y se acordaron desde la parte del entorno de Mbappé, y fue una forma de decir: tú siempre escuchaste al Real Madrid y nos escuchaste a nosotros. Lo que hemos visto en la prensa española es que todo el mundo ha dicho lo que le ha dicho Florentino, además decían así, no el club Florentino, y tú a cada información que tenías nos mostraste el respeto de decir: oye, a mí me llega esto o esta es mi información, y siempre lo reflejaste, lo cual, por cierto, para mí fue muy interesante, porque
casi dejé abierta la puerta a que Mbappé no fuera el Real Madrid en 2022. Así que bueno, y estar ahí, que solo hablara con un medio español y que fuera Marca y que fuera por mí, la verdad que estoy bastante orgulloso y que fue una experiencia muy chula. La segunda diría la de Hazard, justo antes del Mundial, una entrevista que había pedido muchísimo, justo antes de Qatar 2022. Él no había dado ninguna entrevista a un medio español desde su fichaje en 2019, no se le había, a lo mejor alguna cosilla con Real Madrid Televisión o con alguna tele con derechos, pero así algo individualizado y especial en español y con un medio español no se había dado y quedó muy chula. Él fue muy sincero, dejó un par de vídeos muy virales en los que le pedía perdón a la afición, se mostraba, se veía su cara más humana y fue una experiencia también muy chula. Y la tercera, la de Rodrigo de María, creo que fue la noche del doblete al City. Cómo se gestiona eso y de repente verte en una noche de tantas emociones yendo a De María y meterte en un reservado con toda su familia, ver cómo se vive un momento así y estar con el héroe de un doblete histórico de una noche así, pues me sentí un privilegiado, la verdad, y bueno, de esas veces que me pasa mucho, que me pasa casi cada día, de decir, joder, me pagan por esto, qué suerte tengo. Y prepararlas, la mayoría son entrevistas que se preparan solas, porque las primeras no tienes tanto tiempo y las primeras 10, 15, 20 preguntas que muchas ni te entran, son las que le tienes que hacer sí o sí, que todo el mundo imagina en su cabeza. Siempre se repasa entrevistas anteriores que haya hecho, cosas curiosas de su lado personal que siempre te da un extra, pero insisto, las 10, 15 que tienes que preguntarle y que son para las que te dan tiempo, son las que están más o menos en la cabeza de todo el mundo. Y para cerrar, Jacobo me dice que ya consume más YouTube Real Madrid que otros medios y que sí creo que es la tónica. Pienso que ha habido, si no un sorpaso, que se están equilibrando mucho las fuerzas en general con lo que son los medios tradicionales, con redes sociales y con plataformas como Twitch o YouTube. Yo lo siento, hay mucha más gente. También es que ahora estoy en The Athletic, que igual en España es un medio con menos incidencia, que sí que tiene repercusión la información que doy, pero que igual hay menos suscriptores, pero incluso con Marca, que igual es la cima del periodismo español, por lo menos en prensa escrita, sí que me pasaba que muchos por la calle o donde sea me decíais, te he visto con Iñaki en YouTube, o te he visto no sé qué, o veo el de For Amigos. O sea, veo que la gente está cada vez más enganchada y que ha abierto los ojos, lo cual creo que hay parte de la profesión, y lo entiendo, que lo toma como una ofensa o que se pone a la defensiva, y hay otra en la que yo me incluyo que lo toma como un atento a esto que está pasando, porque la gente quiere independencia, la gente quiere honestidad, la gente quiere un buen trabajo y tú lo tienes que dar en todos los sitios, y es lo que intento. Pero yo miro a mi alrededor y digo, hostia, es que los medios tradicionales, los periodistas tradicionales, en los que me incluyo en parte, también en parte de nuevas plataformas, no estamos a la altura. Normal que la gente se harta, y en este sentido es muy rico que haya otras opciones, pues sea YouTube Real Madrid u otras, por ejemplo en la media inglesa, que es algo más global, no solo de un equipo, productos así que, bueno, que cada vez están teniendo más tirón, y yo creo que es bueno para la profesión, sinceramente, y sobre todo entiendo que el consumidor, el viewer, el suscriptor, el lector, el oyente, el telespectador vaya buscando esas cosas, porque el nivel ha bajado mucho y las faltas de respeto a quienes nos ven, escuchan, leen, ha subido mucho. Bueno, pues hasta aquí el nuevo preguntas y respuestas, ya van 18. Como siempre os digo, gracias por estar ahí, gracias por vuestros comentarios, y suscribíos, que es gratis y ayuda mucho, como los me gustas, los comentarios, y que compartáis los vídeos. Un fuerte abrazo.